Hola geoexploradores, bienvenidos a estos jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada de honor, queremos invitarlos a las actividades que tenemos acá en GeoExplora y en las cuales se pueden apuntar a que les salga la notificación de qué eventos tenemos. Si ustedes nos siguen en las redes sociales como GeoExplora 2.0 en Facebook y en Instagram y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. Y bueno, este mes hemos dedicado nuestras conferencias a los océanos actuales y del pasado. Ya hicimos todo un recorrido este mes de junio. Fuimos a ver los arrecifes del Paleozoico con nuestro querido doctor Sergio González Mora. Después nos fuimos a ver reptiles marinos con nuestro querido Jacob Baez. El jueves pasado vino el maestro en ciencias Alejandro Aldama a hablarnos de los termómetros del pasado y hoy cerraremos con un gran tema que son los corales y el cambio climático. Así que ahorita nos vamos a presentar a nuestra invitada. Y bueno, recuerden que este proyecto sobrevive gracias a que ustedes apuntan a los pequeños geoexploradores a los talleres sabatinos que tenemos cada sábado de mes acá en GeoExplora, en donde hacemos actividades que lleven o manualidades que lleven a los pequeños a conocer a los organismos del pasado. Y bueno, este último sábado vamos a pintar los modelos de tiburones prehistóricos que hicimos nuestra sesión pasada y nuestro querido paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz nos va a decir qué colores deben de llevar estos organismos del pasado. Y bueno, también acuérdense que tenemos talleres ya sabatinos para el mes de julio que van a estar dedicados a Jurassic World y la ciencia. ¿Qué tanto hay de ciencia detrás de esta saga de Jurassic World? Y bueno, los que quieran apuntarse están a buen tiempo. Vamos a tener 4 sesiones en donde vamos a hablar de los dinos que vivieron en islas. Vamos a hacer un análisis de la saga de Jurassic World, las 3 últimas películas, y vamos a ver qué hay de ciencia detrás de ellas. Hablaremos sobre Indominus Rex, si es posible llegar a esa manipulación genética de los organismos. Y finalmente tenemos una sesión de paleoarte en donde vamos a revivir a uno de los dinosaurios que sale en la saga, que es Ankylosaurus. Así que no se lo pierdan. Y para los que hacen escuela en casa, acuérdense que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres con temas diferentes de biología, paleontología y geología. Por si quieren apoyar sus clases que están tomando en casa, nos pueden escribir y les pasamos el catálogo de estas actividades para reforzar sus clases en casa. Y bueno, también decirles que tenemos expediciones. Este sábado nos vamos a la cantera de Tlayúa y ya no hay lugares, se acabaron los lugares, pero tenemos lugares para el 26 y 27 de julio, que es el campamento Cretácico. Este solamente lo hacemos una vez al año, así que apúntense. Vamos a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán para ver huellas de dinosaurios y fósiles marinos de hace 100 millones de años. Además, también hacemos un recorrido nocturno por la reserva, hacemos nuestro campamento y también vamos a visitar el Museo de la Evolución, en donde hacemos un recorrido de toda la historia de la vida desde los 4.570 millones de años hasta la actualidad. También tenemos para estas vacaciones la expedición Edad de Hielo, el 16 de agosto, en donde vamos a visitar 3 yacimientos fósiles, uno de ellos considerado el más grande de todo el Pleistoceno en Latinoamérica, que fueron los descubrimientos que se hicieron ahí en el AIFA. Después nos vamos a Tocuila, en el lago de Texcoco, y terminamos en una estación del metro en donde hay un mamut, en la estación Talismán. También para vacaciones, el 30 de agosto nos vamos al volcán Xitle, que es uno de los volcanes más recientes de la Sierra Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México, que justo nos divide la Ciudad de México con el estado de Morelos. Podemos ir a ver este bonito volcán que ya está dormidito, ya no está activo. Vamos, exploramos su cráter y nos internamos a sus túneles de lava. Nosotros les damos todo el equipo de seguridad propicio para hacer nuestro recorrido. Así que ustedes no tienen que llevar nada más que buena actitud y ganas de conocer un volcán. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra última conferencia dedicada a océanos actuales y del pasado
con esta conferencia titulada Arrecifes de coral frente al cambio climático, guardianes del océano en riesgo, con la doctora Alma Paola Rodríguez Troncoso, quienes para no la conozcan, la voy a presentar. Ella es licenciada en Biología Marina y doctora en Ciencias en Oceanografía Costera. Actualmente es investigadora titular en el Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación se enfoca en comprender la respuesta de las comunidades coralinas al estrés, a temperaturas anormales y cambios climáticos para entender la capacidad de respuesta y en algunos casos de recuperación de los organismos asociados a la comunidad coralina. Los resultados han permitido identificar áreas sensibles que podrían requerir protección especial para conservar mejor las comunidades coralinas, así como implementar programas de rehabilitación coralina. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola Adriana, pues muchas gracias, muy bien. Aquí muy contenta de compartir con ustedes y agradecida de que GeoExplora me invitó para platicar un No, ratito. bueno, pues raras veces hablamos de organismos actuales, pero justo quisimos darle este enfoque de ver los océanos a través del tiempo y pues hacer un análisis de cómo estamos actualmente y creo que los organismos que nos ayudan o que son más sensibles justo a que, no, que son acá un regulador de cómo están estos mares, pues son los corales. Y mira, encontramos a una especialista y nos da mucho gusto que estés aquí en GeoExplora por primera vez y pues nada, adelante, el espacio es tuyo. Yo voy a estar acá tras bambalinas por si algo ocurriera, que esperemos que no. Ok. Sí, pues bueno, algo que acaba de decir Adriana es muy cierto. Los corales, de hecho, les han llamado los termómetros del océano y aunque son organismos actuales, también los podemos considerar pues organismos prácticamente fósiles porque llevan aquí en la Tierra millones de años. Y quisiera comenzar compartiéndoles un poquito de eso para los que son seguidores de GeoExplora, pero que no estudian los animales modernos, pues les quiero presentar quiénes son los corales y por qué son importantes. Para mí los corales son animales que tienen una altísima responsabilidad de nuestro planeta, porque necesitan aprender a cooperar y convivir para construir uno de los ecosistemas más importantes marinos, que son los arrecifes coralinos. ¿Y por qué les digo que tienen que cooperar y convivir? Porque normalmente nosotros vemos a los arrecifes coralinos pues ya como estas estructuras fijas, vivas, que albergan hasta el 33% de la biodiversidad marina conocida hasta el momento. Pero lo que muy pocas veces vemos es que estos corales están hechos de millones de organismos, de unidades que se llaman pólipos. Estos pólipos son de la misma familia que las medusas, por ejemplo. Pero estos pólipos están conectados todos entre ellos y lo que están haciendo es creciendo para poder formar lo que es una colonia de coral y muchísimas colonias de coral forman un arrecife coralino. Los corales particularmente son el único animal que conforman la base biogénica de un sistema. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los manglares, pues la base son los mangles. Si nos pensamos en los bosques, pues la base es el pino, encino. Tenemos las selvas, los pastizales. Siempre la base va a ser alguna planta. Y en este caso de los arrecifes coralinos, son animales lo que están formando toda esta base. Y esta base biogénica no solamente alberga esta altísima biodiversidad marina, sino que la alberga en solamente 1% de todo el océano. Pensando que el planeta, el 75% del planeta es agua, de ese 75% solamente el 1% lo ocupan los arrecifes. Y sí, son importantes porque son bellos, porque tienen todos estos animales, pero si nos queremos ver desde una manera más antropocéntrica, los arrecifes coralinos son súper importantes porque nos proveen de más del 20% de la proteína animal a la población mundial. Aparte de todo, nos dan un servicio invaluable de protección costera, puesto que mitigan el efecto de los huracanes y de las tormentas y por lo tanto evitan desastres naturales. Y además dan millones de empleos a gente que está cercana a la costa de manera directa o de manera indirecta. Porque bueno, si han tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a Cancún, es muy posible que sí vayan un día ustedes a visitar el arrecife coralino, pero se están hospedando en un hotel, utilizaron una transportación. Todos esos empleos dependen de la gente que le gusta ir a visitar a los arrecifes.
Y son tan importantes que tienen un valor estimado, todos los arrecifes coralinos actuales, que generan aproximadamente 375 billones de dólares al año, ¿sí? Y bueno, ¿dónde está ese 1% de la biodiversidad, el 1% de la ocupación del océano? Los arrecifes coralinos están principalmente en zonas tropicales y subtropicales porque dependen de dos cosas, de la temperatura, de ciertas condiciones térmicas y de la luz. Por lo tanto, tienen que estar en zonas tropicales o subtropicales con temperatura del océano entre 19 y 30 grados y aparte de todo en zonas someras, como es en el caso del Pacífico, o bien en zonas donde las aguas son oligotróficas, es decir, no tienen nutrientes y por lo tanto son muy transparentes. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es algo que nos genera este sentido de alarma? Que hasta antes del 2023, porque les tengo una historia muy triste después del 2023, hasta el 2023, del 100% de los arrecifes coralinos que se encontraban vivos, ya habíamos perdido el 50% del histórico. Es decir, para antes del 2023 ya teníamos la mitad de lo que se sabía y que ustedes que se dedican y que conocen de fósiles, de lo que había de arrecifes coralinos antes. Y de este 50% restante, el 75% se consideraba altamente vulnerable. Sin embargo, la historia reciente, literal, de hace año y medio, nos dice que todos los arrecifes coralinos son altamente vulnerables. El estado actual y este efecto sinérgico de los estresores que cada vez son más intensos y más frecuentes, comenzando por los eventos del Niño Oscilación del Sur, el cambio climático, el calentamiento global, pero además sobre todo los estresores humanos, están generando que estos sistemas tengan una vulnerabilidad muy alta y no estamos nosotros logrando alcanzar, generar estas acciones que ayuden a disminuir el estrés sobre los corales. ¿Y por qué digo que los estresones son sinérgicos? Pues porque todos están actuando al mismo tiempo sobre los corales. Sí, tenemos el efecto de lo que hablamos, los huracanes, tormentas, cambio climático, que son estos fenómenos globales que tenemos un control mínimo sobre ellos, pero sobre lo que sí tenemos un control es cómo estresamos a los arrecifes y a las comunidades coralinas desde lo que hacemos nosotros todos los días. Uno podría pensar que al vivir en ciudades alejadas, como ahorita Adriana que se encuentra en Ciudad de México, lo que haces en Ciudad de México no va a afectar a los corales, pero sí afecta, porque al final todos los procesos van a estar conectados con el océano. Entonces, lo que pasa en grandes ciudades cerca o lejos de la costa, obviamente lo que sucede en ciudades aledañas a la costa, esta es una foto de Puerto Vallarta, que es en donde yo resido, y además, desafortunadamente, muchas malas prácticas que hacemos cuando visitamos los arrecifes, como es pisarlos, dejar basura, molestar a la fauna, todo eso a lo que lleva es que los corales se estresen y vamos a hablar más adelante de lo que se llama un fenómeno de blanqueamiento y de mortandad masiva. Y les dije que les iba a contar esta triste historia de lo que pasó el año pasado. Lo que se llama el fenómeno del niño y de la niña, que es en su conjunto este evento del Niño Oscilación del Sur, como muchos han de saber, es un efecto global que lo que provoca es anomalías térmicas. Es decir, tenemos eventos de temperatura por arriba o por abajo del promedio normal. En el caso del fenómeno de la niña, lo que provoca son temperaturas anómalas negativas, es decir, condiciones más frías. Y el fenómeno del niño lo que genera es temperaturas anómalas por arriba del promedio, o positivas, es decir, temperaturas mucho más cálidas. Yo les dije que los corales podían vivir en condiciones entre 19 y 30 grados. Sin embargo, cuando están arriba de estos 30 grados, entran en un evento en un periodo de estrés térmico. Pero si aparte de todo este arriba de 29 o 30 grados son no solamente uno, sino hasta 3 grados por arriba del promedio, lo que nos lleva es a estos eventos de mortandad, de blanqueamiento masivo y posiblemente mortandad masiva. Hay muy pocos eventos que han sucedido como estos en todo el mundo. Y nosotros tenemos esta historia que nosotros le llamamos historia reciente, que son de estos 40 años. El primer evento tan intenso así fue el registrado en los años 80. Luego tenemos un evento en 1997. Luego tuvimos un evento muy intenso que causó una alta mortandad en el 2001.
Y posteriormente, hasta el 2016, hubo un evento de estrés térmico que de hecho fue el que blanqueó la Gran Barrera Australiana con un efecto tan devastador que se podía ver desde los satélites de la NASA, qué es lo que estaba sucediendo. Pues bueno, en el 2023 volvimos a tener un escenario así de intenso, en donde tuvimos temperaturas hasta 33 grados centígrados por un periodo de 16 semanas. O sea, 2 meses los corales estuvieron sujetos a esas temperaturas anómalas. Y a lo que nos llevó fue a este evento de blanqueamiento. Todo el mundo habla del evento de blanqueamiento, pero pocos saben qué es lo que sucede y por qué los corales se ven blancos. Es decir, qué es lo que lleva que este coral que tiene esta coloración, que puede ser café, verde, rosa, lleve a que tenga esta coloración blanca. Pues a lo que lleva es a la realidad de lo que son los corales. El coral, como animal, es un tejido transparente, no tiene ninguna coloración, es como una medusa. Una medusa, si ustedes la ven en el agua, es transparente. Lo que le da el color y sobre todo lo que genera esta relación tan productiva es que tiene una relación simbiótica, que yo le llamo un 2 por uno, con una microalga que funciona como una planta, y esta microalga endosimbiótica, porque vive adentro del tejido del coral, le provee de la mayor cantidad de la energía que utiliza el coral para generar estos esqueletos de carbonato de calcio, esos esqueletos rígidos que forman la base estructural del sistema. ¿Por qué? Porque los desechos que genera el animal los utiliza la microalga, más el dióxido de carbono que puede haber en la columna de agua, la utiliza la microalga para fotosintetizar. Y los desechos de la microalga los utiliza el animal porque son compuestos orgánicos y oxígeno que son necesarios para la vida de cualquier animal. Y entonces es un sistema cerrado casi perfecto, hasta que viene este evento de estrés térmico. Y el coral lo que necesita es expulsar a la microalga como una defensa ante este estrés térmico. Y entonces lo que nosotros vemos es el tejido del coral, es decir, transparente, y lo blanco es el esqueleto de carbonato de calcio que se ha evidenciado una vez que no tiene a estas microalgas y que por lo tanto no tiene productos fotosintéticos, pigmentos, perdón, fotosintéticos que le van a dar el color. Esto es un ejemplo de lo que pasó en el blanqueamiento masivo del 2023. Este es un video de un sitio en el Parque Nacional de las Marietas durante, lo voy a hacer para atrás para que vuelva a comenzar, perdón. Este fue como se veía en agosto. Si se fijan, están todos los corales con sus colores, están varios peces, se ven por ahí. Y entre agosto y septiembre fue cuando se dio este evento de blanqueamiento. Y vean, esto se ve como un sitio totalmente nevado, ¿sí? Podías ver mucha menor cantidad de peces y de hecho para septiembre nosotros ya estábamos empezando a evidenciar mortandad masiva. Entonces, esto es un blanqueamiento masivo, es ver todo un sitio que ha perdido por completo la coloración y eso es un registro de que algo está pasando mal en el planeta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasamos de tener una colonia con una coloración, una colonia sana, a tener una colonia blanqueada. Cuando la colonia está blanqueada, todavía se puede recuperar siempre y cuando no lo sigamos estresando. Y aquí es donde vienen los efectos sinérgicos. Es decir, si nosotros sabemos que hay un fenómeno de blanqueamiento, debemos de buscar la manera de que los estresores de origen antropogénico disminuyan, que disminuyamos la presión y que les demos oportunidad a los corales para que se recuperen. Porque si no les damos este respiro, lo que sucede es que empezamos a observar la mortandad. En el momento en el que nosotros registramos esqueletos de coral o corales blanqueados que empiezan a tener otros grupos que se asientan sobre de ellos y que los empiezan a ocupar, significa que el tejido coralino ya no está vivo. Y eventualmente lo que va a llevar es que tengamos corales totalmente muertos, ¿sí? Y que pues es posible que pueda llegar otra larva, pero literal es comenzar desde cero a que se empiece a construir el arrecife. Y lo triste, y si se acuerdan del video que les puse cuando les mencionaba que los arrecifes ocupaban solamente el 1% del océano, es que cuando no hay corales, no hay vida.
Este es un video de un sitio altamente degradado y si ustedes se fijan, las colonias de coral son muy pocas y casi no tenemos presencia de peces. De hecho, inclusive no tenemos presencia de ningún otro grupo como son erizos o pepinos que estén por ahí. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Porque es la realidad actual. Y es la realidad, sí, tenemos el evento del Niño del 2023, pero el proceso de degradación arrecifal tiene mucho más tiempo atrás. Entonces, a lo que nos ha llevado es a generar estas respuestas urgentes, tanto a nivel local como a nivel regional, que son los programas de restauración coralina. Los programas de restauración coralina, aquí les enseño un mapa y el que tenga tiempo entre a esta página de internet, coralrestorationprojects.com, porque es una iniciativa que se ha dedicado a mapear todos los proyectos de restauración coralina que existen actualmente. Les faltan algunos, pero si se fijan, la mayor cantidad de proyectos de restauración están en el Caribe. Tenemos muchísimos en el Indo-Pacífico. Nosotros estamos localizados, el Laboratorio de Ecología Marina, aquí en México, en el del lado del Pacífico, pero al final hay un programa de restauración en donde hay corales. Es decir, las acciones de restaurar son urgentes en todos lados. Y eso no es algo que nosotros, no solamente nosotros digamos como científicos, sino es una urgencia internacional. Actualmente hay un llamamiento a tomar acciones urgentes en pro de restaurar y de conservar los recursos que están en el océano. Eh, en el 2018, de hecho, se declaró de manera internacional el Año del Arrecife, pero además tenemos las conferencias del océano que han sido foros muy importantes. Acaba de suceder la conferencia del océano en Francia hace 15 días y entonces existe esta preocupación mundial sobre qué es lo que vamos a hacer para ayudar a restaurar a los arrecifes. Más aún, en el 2021 también la ONU declaró como la década de la restauración en general de todos los ecosistemas, pero uno de los componentes importantes y claves fueron los arrecifes coralinos. ¿Cómo llevamos a cabo un programa de restauración? Un programa de restauración es muy complejo y aparte es un compromiso a largo plazo. Para mí, de hecho, ya se ha vuelto un compromiso de vida. Pero cómo lo lleves a cabo depende del sitio que necesites restaurar, de las condiciones locales y de los recursos que tengas. Técnicas de restauración hay muchísimas. Casi todas están basadas en algo que le llamamos proceso de propagación asexual, que es decir, vamos a propagar clones de las colonias que ya tenemos y que han sobrevivido todos estos eventos de calentamiento, de enfriamiento. Algunos ejemplos de estos procesos es tener guarderías y estas guarderías en donde tengas inicialmente fragmentos y estos fragmentos crezcan hasta que los lleves a un sitio en donde los estabilices y ya formen parte de la comunidad. Estas guarderías las puedes tener en tendederos, por ejemplo, que literal son tendederos como si fuera de ropa. Puedes tener mesas. Puedes tener mesas las cuales además te sirvan para generar sustrato arrecifal y también puedes tener, como es en este caso, ay, no se ve el video, como es en este caso, perdón, no se ve el video, estos son unos árboles que están suspendidos, abajo tienen un muerto y arriba tienen una boya, están suspendidos estos fragmentos con el fin de que puedan crecer de manera libre y sin competencia. Otras técnicas es la propagación por microfragmentación, en donde van microfragmentando varias colonias, pero además las propagan de manera directa, es decir, no las pasan por guarderías, sino que inmediatamente buscan sustratos que pueden ser discos que instalen sobre la matriz arrecifal o de manera directa encontrar la manera de adherir este coral, ya sea con algún tipo de pegamento epóxico, con un cincho, algo que sujete al coral o este fragmento de coral durante tiempo suficiente para que empiece a calcificar, empiece a generar su esqueleto de carbonato de calcio y ya se adhiera de manera natural. Otro tipo de estrategias que no solamente sirven para restaurar el arrecife, sino para reconformar por completo el arrecife, es el uso de arrecifes artificiales.
Los arrecifes artificiales son necesarios cuando no solamente has perdido la cobertura de coral, sino que aparte de todo has perdido la base estructural del sistema, ya sea por erosión, es decir, que una vez que el arrecife dejó de crecer, los corales se murieron y este efecto de los huracanes, del oleaje, va erosionando la base hasta que ya está inexistente. O en algunos casos sufren enterramientos. Entonces, la base arrecifal queda por abajo de la arena. Y es aquí donde se utilizan este tipo de estructuras, como por ejemplo los reef balls. Este es una de las primeras estructuras que se utilizó mucho en el Caribe. Esta es una adaptación de los reef balls, pero para el Pacífico, unas pelotas de cemento mucho más aplanadas, porque las condiciones en el Pacífico hacen que el movimiento del agua genere una inestabilidad cuando tenemos estructuras tan altas. Generar estructuras como este tiburón, en donde es una estructura estabilizadora del arrecife, pero que también tiene de manera secundaria un uso turístico, que la gente quiere ir a ver estas estructuras que son diferentes y únicas. El uso de arañas, como estas que tenemos aquí, y estas arañas están colocadas, no sé si alcanzan a percibir que están todas en línea y todas están entrelazadas, de manera que lo que están buscando es generar esta estructura arrecifal donde van a empezar a crecer los fragmentos poco a poco hasta que se unan entre ellos, abajo queden las arañas y entonces por arriba solamente queden los corales. O se pueden tener estructuras como arañas que sirvan de viveros, donde empiecen a crecer los corales y después los lleven a otros lados. Y estas estructuras de viveros también pueden tener otras formas como son marcos en A, pueden ser domos. Hay muchísimos tipos de estructuras, además de las mesas, las arañas y los marcos en A. Todavía sumado a esto, hay métodos que les llamamos emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque son los más actuales, pero aparte un poco más complicados. Uno de estos métodos es la propagación sexual. Todos los métodos anteriores están basados en utilizar fragmentos de colonias de coral y que por lo tanto van a ser genéticamente iguales a la colonia progenitora. Sin embargo, este proyecto de propagación sexual y de reservorio genético liderado por la doctora Ania Manastak, que está en la UNAM en Puerto Morelos, aquí en México, tiene este proyecto en donde ya saben cuándo desovan los corales, que es principalmente durante el verano, pero tiene unos calendarios súper exactos. Van a los desoves, a las épocas de desove, recaban los gametos y se los llevan a sistemas de acuarios en donde los fertilizan y los llevan a un proceso en que la larva sea competente y esta larva competente se asiente en estructuras artificiales que ellos diseñan. Este es un reclutita de coral. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Están buscando restaurar el arrecife, pero a partir de propagar reclutas sexuales y por lo tanto aumentar la diversidad genética. Desafortunadamente nosotros en el Pacífico no podemos hacer eso, en el Pacífico mexicano, porque no tenemos estos periodos de desoves masivos. Y por lo tanto, no hemos podido calcular las fechas exactas cuando los corales desovan y se reproducen y no hemos tenido la oportunidad de recuperar estos gametos. Sin embargo, nos encontramos en esfuerzos tratando de evaluar y de buscar para poder simular algo como esto. Pero lo que sí estamos haciendo es utilizando otro tipo de técnicas emergentes como es la bioacústica. El principio básico de la bioacústica es que un arrecife sano es un arrecife ruidoso, pero un arrecife ruidoso con sonidos naturales. Se sabe y de hecho existe toda una base de datos, por ejemplo, de los sonidos que emiten los peces. Se sabe, pero no se tiene una base de datos, de todos los sonidos que emiten los crustáceos y en general, inclusive hasta los corales. Entonces, si es un arrecife que tiene un montón de sonidos, es un arrecife que tiene una alta biodiversidad y una biomasa. Y entonces puede ser un sitio en el que si tú escuchas que hay mucho ruido, es como cuando uno va a un restaurante y dice, este restaurante está lleno, este restaurante está bueno. Si los organismos llegan y escuchan mucho ruido, es muy fácil que se queden a residir ahí. Y entonces el principio de la bioacústica es grabar los sonidos de los arrecifes sanos y llevar bocinas y estar
emitiendo estos mismos sonidos, buscando que cuando hay larvas de los diferentes organismos en las columnas de agua, lleguen a ese sitio, se recluten ahí y se lleve a cabo este proceso de restauración natural a partir de los organismos que están en sitios cercanos. Estas aproximaciones son súper recientes y apenas se están haciendo los primeros experimentos. Nosotros tenemos ya algunos registros, pero bueno, nos falta todavía todo un procesamiento de los datos y esperamos pronto, en un par de años, poder estar aplicando este tipo de técnicas de bioacústica para la recuperación. Pero lo que sí les puedo platicar sobre lo que hemos hecho es la historia del programa de restauración coralina en los últimos ya casi 14 años. El programa de restauración coralina para nosotros fue una iniciativa que inicia en el 2011 como, como una responsabilidad de darle una segunda oportunidad a los arrecifes coralinos del Pacífico Central Mexicano, particularmente, que es mi área de estudio. Como les comenté, comenzó en el 2011 y a lo largo de todos estos años hemos abarcado diferentes sitios a lo largo de 350 kilómetros de costa, lo cual es bastante en sitios insulares y también en sitios costeros. Y hasta el 2023, todo el programa de restauración coralina está basado en la propagación directa, utilizando algo que le llamamos fragmentos de oportunidad. Anteriormente, cuando les mencioné las mesas, los tendederos y todos estos métodos de microfragmentación también, esta propagación directa de fragmentos de colonias adultas sanas que los se rompen y se llevan a otro sitio. Sin embargo, a nosotros no consideramos adecuado fragmentar colonias adultas sanas que están sobreviviendo. Pero los eventos meteorológicos estacionales, que son las tormentas, las mareas, el oleaje, fragmentan de cualquier manera, de forma natural, a los corales. Por lo tanto, nosotros nos esperábamos a que nos hicieran esa chamba. Se fragmentan pedacitos de coral y nosotros agarrábamos estos fragmentos para darles una segunda oportunidad. Utilizamos varios sistemas de sujeción de los corales. Algunos los marcábamos porque estuvimos haciendo seguimiento del crecimiento y de la supervivencia y de la fijación. Y conforme íbamos viendo la viabilidad del sistema poco a poco, íbamos creciendo esta propagación en los diferentes sitios. Y ahorita les voy a mostrar algunos de estos resultados. Nosotros no teníamos necesidad de utilizar otro tipo de sustrato porque los sitios que estamos restaurando son recientemente degradados, entonces teníamos el sustrato para colocarlos y encontramos que hubo un incremento en la cobertura de coral vivo, en donde además hubo un momento en el que ya habíamos dejado de plantar fragmentos y ya solamente le estábamos haciendo un monitoreo constante. Porque las técnicas de restauración hay de dos tipos, las activas y las pasivas. Las activas son estas, ir, plantar fragmentos o poner los viveros, y luego están las pasivas, que es el monitoreo, el cuidado y evitar la presión sobre los arrecifes. Y después de este monitoreo constante, vamos decidiendo si va a haber más intervención directa o si solamente la intervención va a ser indirecta a partir de acciones pasivas, ¿sí? Y de aquí me quiero brincar a un ejemplo o al ejemplo del sitio donde de hecho comenzamos el programa de restauración, uno de los primeros sitios y que hasta la fecha seguimos ahí trabajando, que es el Parque Nacional Islas Marietas. El Parque Nacional Islas Marietas se encuentra en Bahía de Banderas, en el Pacífico Central Mexicano, y el Parque Nacional Islas Marietas es muy importante ecológicamente, por eso es un área natural protegida desde el 2005 por el Gobierno de México, pero también tiene otros atributos como es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como Reserva de la Biosfera, no solamente por lo que la biodiversidad que alberga en la zona terrestre, sino también en la zona marina. Entonces, este parque nacional no solamente tiene protegida la Isla Redonda y la Isla Larga y los islotes, sino aparte de todo, tiene todo un polígono marino alrededor. Pero, ¿qué fue lo que pasó en este sitio? Y aquí seguramente van a ubicar a las famosas Marietas. No sé si alguien reconoce esta fotografía. Es la famosa fotografía de la playa del Amor o la playa escondida. En el 2012 se publica esta fotografía eh, en donde la verdad se veía muy bonito. Y con esta fotografía viene
todo este boom e incremento turístico, porque además en las redes sociales se propagó como uno de los sitios que tenías que visitar antes de morir. Esto lo que llevó es a un incremento en la actividad turística monumental, llevando hasta a más de 320,000 visitantes al año. Algunos días había 3,000 visitantes en un solo día en las islas. Y entonces esto llevó a un desorden, ¿sí? A un desorden en donde, si aparte tenemos los eventos de estrés térmico, tenemos los huracanes, tenemos las tormentas, pues empezamos a ver que los corales estaban teniendo eventos de blanqueamiento más constantes cuando no lo debían de tener y por lo tanto una mayor mortandad. Y fue cuando iniciamos el proyecto de restauración coralina ahí, ¿sí? Desde el 2011 hasta el 2016 plantamos más de 6,000 fragmentos. Y 6,000 fragmentos es mucho, pero tampoco es tantísimo en todo ese periodo de tiempo. Pero es lo que les decíamos, este programa de propagación, uno no puede agarrar y de repente decir, voy a plantar de golpe desde el inicio todos los fragmentos. Tienes que ir probando la técnica. Entonces lo fuimos haciendo de una manera orgánica. Y junto con la plantación, fuimos dándole seguimiento y nos dimos cuenta que estos corales crecían de 3 a 5 centímetros al año, lo cual es preocupante por un lado, porque un animal que crece tan poco en un año, pues imagínense cuando alguien sin querer lo pisa y rompe una rama de coral, pues es muy posible que estés rompiendo 10 o 20 años de crecimiento. Pero para nuestra sorpresa estaban creciendo más de lo que históricamente se decía, puesto que antes se pensaba que nada más crecían de 1 a 2 centímetros al año. Tuvimos una supervivencia súper alta y luego empezamos a ver que estas colonias que estábamos plantando ya podían producir gametos. Y de ahí fue que comenzamos a ver los mecanismos para conocer la reproducción sexual de estos organismos. Esto lo fuimos reforzando a lo largo de los 10 años, en donde además la CONAMP nos apoyó muy fuerte porque implementó un programa de capacidad de carga y una reglamentación mucho más estricta para disminuir la presión de la gente sobre los arrecifes. ¿Y qué fue lo que nos llevó? A que poco a poco, conforme íbamos plantando, pero luego aquí fue donde les digo que tuvimos el evento del niño del 2016, empezamos a plantar y empezó a subir la cobertura de coral vivo. Luego tuvimos este evento de estrés térmico donde sí hubo una disminución de la cobertura, pero aún así se mantuvo. Y vean, luego vienen las buenas condiciones y ya los 6,000 fragmentos plantados y estos empezaron a crecer llevando a que teníamos una cobertura más o menos del 13% hasta por arriba del 20%. Luego vino un fenómeno natural que fue el huracán Roslyn, que nos afectó parte de nuestra cobertura de coral, pero ahí sí, después del huracán Roslyn, inmediatamente hicimos una plantación masiva y eso llevó a que pudiéramos recuperar la cobertura de coral en solamente un año. El problema fue que esto fue en septiembre y en noviembre tuvimos el evento de blanqueamiento. Lo triste fue que con este evento de blanqueamiento no solamente se fueron los corales, sino todo este efecto de derrama en otros organismos que ya habíamos logrado. Había mucha mayor cantidad de peces, de erizos, de otros organismos que ya se veía como el arrecife estaba prácticamente rehabilitado. Pero bueno, si las condiciones cambian, también tenemos que cambiar nosotros y tenemos que adaptar los protocolos. La realidad haya pasado por una cuestión natural más el estrés que nosotros le añadimos al sistema, la realidad es que teníamos que comenzar de nuevo con una cobertura de coral ahora del 2,5%, que fue lo que registramos para inicios del 2024, y empezamos a hacer varias estrategias, que es poner viveros como refugios profundos. Durante el evento de estrés térmico llevamos varios corales a condiciones más profundas donde la temperatura estuviera más baja para ver si sobrevivían. Y si sobrevivieron, y eso los consideramos genotipos más resistentes. Y posteriormente de ver que sí podíamos poner viveros, que es algo que nosotros no habíamos probado en la región, en zonas profundas, los llevamos a una zona somera en donde actualmente los estamos utilizando como reservorios para permitir que los corales crezcan libres de competencia mucho más rápido y después los llevamos al sustrato natural. Aparte, estamos haciendo investigaciones paralelas, como es el uso de marcadores moleculares, y estamos explorando qué otros protocolos podemos utilizar, como el de bioacústica, para ayudar a promover la recuperación de los arrecifes. Y entonces estos viveros que nosotros tenemos aquí son guarderías no permanentes.
tenemos los viveros durante un tiempo y después los estamos llevando a que recubran prácticamente el sustrato donde antes había coral vivo y lo que nosotros esperamos es que se fije, crezca y ya forme parte natural de la comunidad. Tenemos el sitio de estos viverismos tanto en áreas naturales protegidas como en sitios sin ningún tipo de protección especial, porque también sufren de esta degradación arrecival. Ya hicimos estas primeras translocaciones y ahorita nos encontramos en la etapa de evaluar el éxito de estos viveros. Y bueno, tenemos que determinar cuánto podemos realmente incrementar la cobertura de coral y de organismos asociados a través del monitoreo una vez que estos viveros o que estas estructuras que estamos replantando por completo, pues esperamos sean exitosas. Y entonces, ya casi para cerrar, porque bueno, espero que tengamos tiempo para preguntas, aquí lo que nos toca es ver cuáles son las acciones y los retos futuros. Para nosotros estos son retos diarios, o sea, todo el tiempo tenemos que estar adaptándonos a lo que está sucediendo, así como lo están haciendo los corales, porque los corales me han enseñado una lección muy importante, que los corales están luchando. O sea, a pesar de que tienen esta fuerte presión que nosotros les estamos poniendo todos los días, ¿sí? A pesar de que seguimos emitiendo dióxido de carbono, a pesar de que seguimos teniendo un pésimo manejo de residuos, ellos están buscando la manera de sobrevivir. Y entonces para mí los corales que viven actualmente, yo les llamo literalmente supercorales, porque a mí me impresiona que un animal haya podido sobrevivir eras geológicas completas, glaciaciones, y ahorita en el antropoceno es contra lo que no puede. Entonces, los que están definitivamente son los resistentes. Y entonces, con esa lección que nos dan los corales, pues no nos queda de otra más que generar acciones, buscar nuevos protocolos, propagar adecuadamente encontrando aquellos corales que son más resistentes. ¿Y por qué son más resistentes? Porque no es nada más decir resisten más, sino cómo lo están logrando y sobre todo seguir haciendo un monitoreo continuo con diferentes herramientas, siempre buscando adaptarnos a las condiciones cambiantes. Les tenemos que ser honestos, cuando vimos que los corales estaban blanqueando y esta mortandad masiva, para mí fue muy frustrante ver que trabajo de 10 años y más viendo que ya el sistema estaba prácticamente rehabilitado, tuviéramos esta mortandad masiva. Pero bueno, pues lo que toca es, si están sobreviviendo ellos, pues nosotros también nos tenemos que adaptar y buscar nuevas herramientas. Por lo que vienen los retos. El principal reto es no dejarse vencer, es buscar estos protocolos, buscar estas nuevas alternativas, porque estos programas de restauración son programas a largo plazo. Yo cuando comencé con esto no me lo imaginé, pero ya se volvió prácticamente mi proyecto de vida. Todos los programas y los proyectos que nosotros implementemos deben de estar basados en ciencia, en datos científicos, no solamente nuestros, sino buscando alrededor qué es lo que se está generando de ciencia y de nuevas aproximaciones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar siempre es promover la recuperación natural del sistema. Tenemos que simular lo que están haciendo los corales para sobrevivir, para que puedan realmente, que lo que nosotros estemos haciendo realmente tenga un efecto a largo plazo en el sistema, ¿sí? Para llegar a la rehabilitación y sobre todo siempre buscando la colaboración a nivel regional y local, sí con otras instituciones académicas, porque tenemos actualmente la Red de Restauración del Pacífico Tropical Oriental, pero también con ustedes, por ejemplo, con todas las personas que nos escuchan y que en verdad soy una ferviente creedora que todas las acciones locales cuentan, todo lo que hacemos todos los días, nuestros hábitos diarios y las acciones que podemos hacer, no necesariamente en los arrecifes, sino inclusive desde nuestras casas, cuentan. Y entonces esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía actual es que cooperamos y convivimos para tratar de construir un arrecife. Si bien aquí tuve la oportunidad de compartirles esto el día de hoy, no soy yo. Somos un montón de personas que siempre nos están ayudando en campo, en laboratorio, desde diferentes trincheras, así como GeoExplora, ahora forma parte de esta red coralina, en donde entre todos estamos buscando las herramientas para ayudar a la recuperación de los arrecifes.
Y bueno, tenemos todas nuestras instituciones también financiadoras, además de las instituciones académicas, como es National Geographic Society, es uno de mis principales financiadores junto con la Fundación White. Pero además, algo que me da muchísimo gusto es ver iniciativas locales, aquí en el caso de Puerto Vallarta, que es Nado por las Ballenas, que es una iniciativa que nos ha financiado, así como Escala Arquitectura, que son entidades que uno no pensaría que se fuera a interesar tanto por los arrecifes y que pues bueno, ahora es una colonia más de coral tratando de hacer algo por nuestros arrecifes de la región. Y pues bueno, de mi parte esto es lo que les quería compartir. Espero que les haya pegado un poquito de la pasión de los arrecifes. Y bueno, aquí les dejo mi correo electrónico y nuestras redes sociales y nuestra página web, pues para cualquier información que ustedes quieran buscar. Muchas gracias. Ah, muchísimas gracias, Paula. Qué bonita presentación nos armaste y también esperanzadora, porque uno pensaría que con este panorama tan oscuro no se puede hacer nada o ya todo está perdido, ¿no? Creo que es bien angustiante para las generaciones que vienen detrás de nosotros decir, oigan, pues, ¿qué hicieron con el planeta? ¿Qué nos dejaron, no? Y nosotros también, pues qué vergüenza que hemos, pues sí, hemos echado mano, mucha mala mano de los ecosistemas. Y bueno, yo como paleontóloga te puedo decir que es increíble que en tan poquito tiempo que estamos como humanos, hemos literalmente destrozado los ecosistemas de una manera arrasadora, ¿no? Porque pues 4.570 millones de años de la Tierra, la vida, ¿qué te gustan? Unos 3.800 millones de años. Los corales aparecieron tan temprano en el registro fósil, los tenemos ahí desde, ¿qué te gusta? El Ordovícico, ya hay El unos tipos de ordovícico. corales, no corales como los que vemos ahorita, pero son grupos ya de corales que están por ahí y han estado ahí presentes formando arrecifes, diferentes grupos de corales, hasta los que conocemos hoy en día, y para que de repente nosotros lleguemos y los estemos acabando es, pues sí, increíble. Y bueno, son un grupo de los grupos más sensibles que justo nos dicen cómo estamos, pues sí, Que acabando algo con está mal. estos. Sí, 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 sí. Aquí algo está mal porque justo son tan sensibles que nos dicen, aquí algo está pasando y son así las red flags de, porque estamos viendo un grupo de organismos, pero pónganse a pensar que son cadenas tróficas relacionadas todas entre ellas. Entonces, si a uno le va mal, al resto de los organismos le irá mal también en esos ecosistemas marinos. Entonces, pues wow, lo que están haciendo, felicidades y qué paciencia, porque además son grupos que crecen muy lento, ¿no? O sea, no es de que como un árbol, ¿no? Que lo plantas y ya llegas al otro año y el arbolito pues ya está bastante desarrollado. Aquí son organismos que pues tardan en crecer, ¿no? Entonces, ya me imagino tú haciendo estas guarderías y esperando bien paciente a que pues peguen, ¿no? Ahora sí, que no venga el huracán, que no tengas malas condiciones para poderlos poner en algún otro lugar para que sigan viviendo y que además los monitores y que sigan vivos. Ya sé. Y fíjate que eso del crecimiento es un reto, porque muchas veces los financiamientos, si tú has estado ahí, son, por ejemplo, por un año. Y te dicen, ¿y cuál fue tu resultado en un año? Yo, bueno, me tardé en instalar abajo del agua, me tardé 2 meses en encontrar la manera de instalar esto. De hecho, Claro, bueno, fue el blanqueamiento en el 2023, me estresé a finales de noviembre del 2023. En enero del 2024, National Geographic, porque yo tenía el financiamiento para otra cosa y les dije, es que ya no tengo lo que iba a hacer. Entonces me dijeron, piensa otra cosa. Nos tardamos 4 meses de planear en cómo hacer estos viveros, montarlos y de hecho acaban de cumplir un año y ya estamos traslocando. Entonces, realmente me tardé año y medio en empezar a ver esto. Y sí, pues cuando alguien te quiere financiar y dices, ¿y en un año qué hiciste? No, pues quieres nada más. resultados también, se entiende, Sí, yo ¿no? así de, Porque están dando dinero, obviamente que te van a pedir resultados así, bueno, ¿qué hiciste? Y uno no puede acelerar como el crecimiento de los bichitos, ¿no? Entonces dices, híjole, qué audaces, la verdad, mis felicitaciones para todo tu equipo, lo que están haciendo es bastante esperanzador. Yo doy una clase que se llama Ciencias de la Tierra y vemos cambio climático, y una de las tareas es que vean fue un documental que hicieron para Netflix que se llama En busca del coral.
Ah, Chasing Coral, sí, Sí, claro. si no la han visto, vayan a verla y se llevan un paquete de Kleenex porque de verdad que lloras de las impactantes imágenes que lograron captar. Esto fue en Australia, creo que en la Gran Barrera, No, o casi fue todo en... se hizo en Hawái, porque el programa, si tú bien recuerdas, hay una investigadora que se llama Ruth Gates. Sí, Desafortunadamente, Ruth falleció hace casi, yo creo que es más de 5 años. Falleció, fue una investigadora, falleció bastante joven, pero fue de estas primeras fisiólogas en entender justo los corales del Pacífico de este lado, que es muy fíjate. diferente al Caribe y al Indo-Pacífico. Entonces, casi todo se llevó a cabo en Hawái. Y este avance del conocimiento que tuvo Ruth Gates, que yo tuve la oportunidad de conocerla, de hecho fue parte de mi comité de doctorado, el Wow, conocimiento y la base fisiológica, sin todas las herramientas, porque además las herramientas, la tecnología, ha avanzado rapidísimo. Ella sentó esas primeras bases, ¿no? Tenemos, además para mí con mucho gusto, en el área de los corales, fisiólogas como Virginia Weiss, como Mónica Medina, que ya ellos fueron para mí mi base de qué es lo que puedes lograr hacer y cómo entender estos animales que son tan simples, Andrea, porque son una bolsa, no tienen órganos, no tienen sí. nada y a su vez son tan complejos que hasta la fecha no se han terminado de entender. Sí, 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 totalmente. No, bueno, véanla, si no la han visto, porque de verdad es muy impactante el antes y después. Tienen un registro muy detallado de imágenes de cuando el coral estaba vivo y cuando el coral está muerto y sí te quedas así y es un poco, sí te quedas así con la sensación de, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues ver proyectos como los tuyos, en donde dices, bueno, se están esforzando por hacer algo, es pequeñito, sí, y cuesta tiempo y trabajo, sí, pero hay una solución que se puede hacer, ¿no? Y por la otra es también nosotros como humanos poner nuestro granito de arena en no seguir atacando estos ecosistemas y más bien apoyar estos proyectos como el tuyo, que son tan bonitos. No, muchas gracias. Y todos, o sea, y todos los ecosistemas, porque nosotros dependemos de ello. A veces para mí algo que me sirvió mucho fue entender que al final los sistemas naturales, nosotros dependemos de ellos, no ellos de nosotros. O sea, sí dependen de nuestras acciones, pero más preocupante es qué va a pasar si los perdemos. O sea, qué pasa si perdemos nuestros Sí. bosques, las selvas, si perdemos los arrecifes, ¿qué Los nos pasa a manglares, nosotros, claro. los manglares? Entonces, Sí, yo sí, creo que sí. esa es una dimensión que debemos de entender. O sea, los necesitamos para vivir. ¿Sí? No para sobrevivir, Totalmente. sino para vivir. Bueno, mira, te voy leyendo por acá los comentarios. Por aquí está Apple Cherry y nos saluda, dice Holly. Por acá Igor Manuel Ortega dice, excelente presentación, bastante explícita como profesional. Gracias, Igor. Gudiño Eric dice, buenas tardes, un saludo desde Guadalajara. Pregunta, ¿hay actualmente algún avance en el uso de las técnicas bioacústicas para estudiar la salud de los arrecifes? ¿Cómo se podría definir la salud del arrecife? La tasa de reproducción de los corales. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Sí, particularmente lo de bioacústica es algo emergente y bueno, y en primera con el avance de tener ahora los aparatos para poder medir la acústica abajo del agua. La acústica es algo que se utilizaba mucho en naves, por ejemplo, de poder registrar los cantos, pero ahora con la tecnología y de hecho tecnología más accesible, entre comillas, puedes tener estos que son bocinas, bueno, son registradores para tenerlos abajo del agua. ¿Cómo saber exactamente qué es un arrecife sano? Justo estamos en eso. Estamos tratando de encontrar estos indicadores de que esto es un arrecife sano. Hay investigadores que, como les decía, ya tienen esta base de datos que se llama Fish Sound y es una base de datos de acceso libre y te dicen, este pez hace este sonido. Pero bueno, ¿cómo haces? O sea, lograron aislar el sonido de varios peces, pero ¿cómo le haces para decir, necesito todos estos sonidos La para que sea el sinfonía, arrecife? la sinfonía del arrecife. Es lo que estamos tratando nosotros de rescatar. Entonces, yo estoy grabando lo que está sucediendo en un arrecife que sobrevivió, que yo lo considero un refugio, y un arrecife que se degradó, como que fueron estas Ok. imágenes que les mostré. Y estos estamos tratando de ver cuáles son las diferencias de los sonidos. Y ese es un proyecto que de hecho tengo una colaboración con la Universidad de San Diego, porque sí, es un área que yo no conozco. Tengo la oportunidad de recabar datos, pero es para mí un área emergente, así que lo que estoy haciendo es buscando estas redes de colaboración que son nuestro Claro. día a día. O sea, hay que Wow. ampliar el arrecife.
Mira, pues Eric, si quieres hacer una tesis al respecto, aquí hay datos y estaría padrísimo que empezaran a ver esos indicadores. ¿Cuál es la sinfonía en un arrecife saludable Ujú. y pues lo que ya no escuchas cuando un arrecife se muere? Por acá dice, ¿cómo benefician los corales a los humanos? Nos pregunta Marsus. Bueno, los corales nos dan, o sea, el arrecife coralino por completo nos da muchos servicios y así se le llaman servicios ambientales. Entonces, están los servicios de la belleza escénica, que esa es el mayor beneficio económico directo. ¿Por qué? Porque es un atractivo turístico y es lo que les decía, una cantidad de divisas enormes por ir a visitar los arrecifes. Pero aparte, y lo podemos ver, por ejemplo, estos últimos huracanes que han sido tan devastadores en zonas cercanas a arrecifes, los Ujú. huracanes son así de devastadores porque no hay nada que frene el efecto del viento y del oleaje. Entonces, si no tenemos estas barreras naturales, pues entonces el desastre para nosotros va a ser mucho mayor. Entonces, ahí le sumas la pérdida de infraestructura, desafortunadamente, y que no se puede evaluar la pérdida de vidas humanas, ¿sí? Luego, aparte de todo lo que les decía, el alimento. El alimento es muy importante porque nadie me va a negar que no le gustan ni las langostas, ni los peces. Claro. Muchas veces no se trata de pescar adentro del arrecife, sino que estos son unas guarderías donde durante una etapa de su vida los organismos cuando son crías están ahí y luego salen del arrecife. Y allí es cuando tienen la talla propicia para pescarlos. Entonces, en su conjunto, los arrecifes nos dan un montón de servicios, además de ser sumideros de dióxido de carbono. Cómo sumen el dióxido de carbono es diferente a cómo lo sumen los manglares, pero definitivamente están ayudando a que todo ese dióxido de carbono que estamos generando hasta en esta videoconferencia sea absorbido y que no se quede en la Atmósfera. atmósfera. Sí, y que en la atmósfera ese CO2 funciona como una cobijota que justamente hace que nuestra atmósfera se caliente y se caliente y se caliente y no hay manera de liberar ese Para. calor. Ujú. Muy bien, por acá Jesús Ángel Bejar dice buenas noches, yo amigos, buenas noches desde Perú. Dice, tengo una pregunta, ¿qué relación existe entre los corales y los tiburones y rayas? Bueno, los arrecifes igual, o sea, no el coral como tal, sino que el coral es el sitio de refugio de muchos organismos de los cuales se alimentan los tiburones. Entonces, aquí hay dos. Hay algunos tiburones que sí residen en el arrecife, como los tiburones gata, que hasta les gusta esconderse. De hecho, son estos tiburones que son mucho más tranquilos, no son pelágicos, son bentónicos, les gusta estar más en el suelo y entonces necesitan las estructuras coralinas para esconderse, pero definitivamente los tiburones y las rayas se alimentan cerca de los arrecifes. Y entonces normalmente son visitantes taciturnos, es decir, van muy temprano o van más en la tardecita noche para alimentarse y luego salen del arrecife. Entonces, ¿qué es para ellos el arrecife? El supermercado para irse a alimentar todos los días. Ok, importantes también. Por acá Marsus dice, felicidades, excelente conferencia. Igor Manuel dice, me gustaría preguntar si los fenómenos oceanográficos del niño y la niña son cíclicos y si siempre han existido. Sí, siempre han existido. De hecho, es justo eso. O sea, han sido cíclicos y creo que tú que das la materia de ciencias de la Tierra te lo vas a saber muchísimo mejor. Son lo que les llaman anomalías interdecadales. A mí cuando, Igor, cuando me platicaron todo esto, a mí me decían que eran eventos que pasaban cada 5 años, un fenómeno del niño, cada 5 años un fenómeno de la niña y que tenías cada 10 años estas anomalías. Pero ¿qué sucedía? Que tenías 5 años y 5 años para darles chance a que se recuperaran los arrecifes. El problema es dos cosas. Son más intensos, es decir, las anomalías térmicas son más anómalas y son más frecuentes. Y de hecho ya ni siquiera se pueden decir que son años, porque si bien no coincidían con años calendáricos, sí eran prácticamente 8 a 10 meses de esta anomalía térmica. Nada más para que te des una idea, el evento del 2014, bueno, el fenómeno del que le describieron el 2016 como el niño Godzilla empezó a finales del 2014. Fue todo 2015 y terminó en noviembre del 2016. Eso Wow. fue un fenómeno del niño. Y luego tuvimos una anomalía térmica negativa 2016 en el 18 de la niña y luego vino el del 2023. Y ahorita la NOAA, que el del 2023 empezó en mayo del 2023, no, en abril del 2023 y terminó en diciembre del 2023.
Y ahorita ya estamos en la fase negativa, bueno, estuvimos en la fase negativa de la niña y se está pronosticando un calentamiento para este verano. Es decir, sí, es natural. O sea, estos son los fenómenos climáticos naturales de oscilaciones térmicas. Sin embargo, es tan intenso y tan frecuente que no da tiempo a la recuperación natural. O sea, no les estamos dando un respiro. ¿Sí? Sí, Por ahí va. totalmente. Ok, por acá dice Jesús Ángel, ¿existe algún libro sobre corales del periodo Cretácico en Sudamérica? No sé si hay así un libro exclusivo de corales. Así de Cretácicos y de Sudamérica no creo tan así tan puntual, pero nosotros tenemos aquí en México un especialista en corales que es el doctor Janes. Trabaja en Sonora. Si quieres le podemos preguntar si existe el libro sobre corales del Cretácico, pero seguramente debe ser para América, no sé si para toda Sudamérica. Sí, Y por aquí Gudiño Eric dice, Sí, muchas gracias, es muy interesante, gracias, lo que te preguntaba de la acústica. Así sí. que, pues mira, si quieren hacer tesis, que te escriban y estaría muy padre que después nos platiques tus resultados, cómo se escucha una sinfonía de un coral saludable. Sí, sí, sí. Pues dile a Eric que estamos tratando de procesar 27,000 registros acústicos. Por si tiene ganitas, que sí, que ¡Qué estamos en eso. bárbaros! Wow, pues no, pues felicitaciones. Yo sé que no eres tú solita, es todo un equipo. Haz nuestras felicitaciones extensivas a todos los que tratan de recuperar lo que los demás destruimos y que no está padre que la situación esté así, pero que es muy esperanzador ver proyectos como los suyos y que nos ponen a reflexionar de el papel que tenemos como humanos racionales en el espacio que ocupamos en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho y con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias de océanos del pasado y del presente. Ya vieron que los océanos, ahí se creó la vida, amigos. O sea, entonces, ¿qué más podemos decir? Ahí se creó la vida misma y se evolucionó hasta invadir los medios continentales y pues siguen ahí, siguen en pie de lucha, sobreviviendo al maltrato que hemos hecho a algunos de nuestros ecosistemas, pero pues ahí sigue la vida adentro de los mares y tenemos que cuidarla y protegerla. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias a GeoExplore. Gracias, exploradores. Y nos vemos el próximo jueves. Ya no les mostré el cartel porque todavía no lo tenemos listo, pero ahora en julio vamos a estar hablando de proyectos de divulgación científica para que los conozcan. Vamos a invitar a otros divulgadores para que conozcan esos proyectos y pues vean también lo que hacen por acá en las redes sociales. Bueno, pues nos vemos el jueves. Muchas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias.